Bien, pues buenas tardes a todos, ¿no? En esta conferencia, ¿no? que me atañe. Bueno, ya como veréis me habrán presentado. Soy Antonio Chain Galán, miembro del equipo arqueológico de Numancia. Me dedico también a labores de consultoría arqueológica y también profesor de ciencias sociales, ¿no? En un instituto, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo, bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que he trabajado, ¿no? En los últimos 20 años de mi vida como investigador. 20 años quizás es quedarse un poco corto. En primer lugar, decir que, bueno, pues hablar de Numancia sin Alfredo Jimeno no es hablar de Numancia, ¿no? Yo creo que él es la persona idónea para estar aquí, pero bueno, pues problemas de salud en estos momentos le impiden, ¿no? Que venga a contarnos, ¿no? O a darnos esta charla, esta conferencia. Bueno, el título de la conferencia, Romanización y monumentalización en la antigua Celtiberia. El caso de la Numancia romana está adscrito, ¿no? a este ciclo de Fuimos Roma. Quizás, bueno, digamos que la conferencia es un poco el esquirol, ¿no? Como veréis, a la hora de seguir procesos que van a implantar el mundo romano en diversos ámbitos, en este caso el de las obras públicas, en Hispania, ¿no? Yo, por mi ámbito de acción, pues voy a hablar realmente de lo que sé y tampoco mucho, no nos creamos. Y bueno, pues en ese sentido, cuando hablamos de romanización, ¿no? Pues está claro, ¿no? Y cuando hablamos de Celtiberia, pues también nos evoca cosas distintas. Por tanto, bueno, para que nos vayamos entrando en materia, pues un poco lo que es la romanización, ahora la definiremos, nos queda bastante claro, y la Celtiberia, pues es un territorio, evidentemente, de la península ibérica del que también vamos a hablar, ¿no? La Real Academia de la Historia, siempre cuando hablamos de un término hay que acudir a ella, aunque a veces sea un poco parca, ¿no? en expresiones, nos habla de romanizar como propagar la civilización, la lengua, las leyes y las costumbres de Roma. Y, bueno, en otro sentido, adoptar la civilización romana. Bueno, más definiciones alargamos siempre, ¿no? Lo de cualquier estudiante miraría, ¿no? En el caso de que se lo preguntes en clase, ¿no? Pues siempre la fuente, la Wikipedia, ¿no? Se denomina romanización al proceso de asimilación cultural que tuvo lugar en la mayor parte de Europa occidental y los Balcanes en la antigüedad, ¿no? Por el cual numerosas regiones bajo el poder político de Roma adoptaron sus instituciones, costumbres, organización social y su lengua. Bueno, en ese sentido, pues siempre podríamos decir, ¿no? La famosa frase de qué nos han dejado los romanos, ¿no? Esa famosa frase donde parafraseamos, ¿no? La famosa película de la vida de Brian, ¿no? Es realmente un legado eh, cultural realmente imponente, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Podríamos decir, hablamos de acueductos, hablamos de grandes construcciones, teatros, ¿no? Canalizaciones para sacar el agua, en anfiteatros y la paz, ¿no? Que dice al final de esa frase, ¿no? O de ese sketch de la vida de Brian. Bueno, al final también hay que entender cuál es la manera en que nosotros concebimos el concepto de romanizador, ¿no? Al final deberíamos pensar si concebimos la romanización, en este caso de la península ibérica, de la Celtiberia, como un proceso que fue siempre exitoso, ¿no? Al final la respuesta es claramente sí, ¿no? Lo decíamos, su legado cultural en muchísimos ámbitos es enorme, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, somos sus herederos, ¿no? Algún político en días atrás, ¿no? Se vanagloriaba, ¿no? De ese pasado romanizador. La pregunta es si esta afirmación es siempre cierta, ¿no? Si realmente entender romanización como tal es un proceso, bueno, exitoso y si podemos, ¿no? De hablar en este sentido todo a favor, ¿no? Si cuando vemos, si cambiáramos el prisma, digámoslo así, cuando hablamos de romanización, si lo vemos desde el punto de vista de un celtíbero, evidentemente es un proceso de aculturación, ¿no? Es un elemento similar. El tema es si esa aculturación, esa implantación, ¿no? de esa ideología fue entendida así por estos pueblos romanizados, ¿no? En este caso, los celtíberos. Fijaros, en la Celtiberia, al final, ese concepto romanizador, bueno, podría entenderse como la última fase de un proceso de conflicto, ¿no? De una guerra de conquista. Ahora veremos, ¿no? Además de muy largo recorrido, donde, evidentemente, el mundo romano, ¿no? Imponiéndose bélicamente estos territorios, pues va a someter, ¿no? Por la fuerza, ¿no? O de grado, a todas estas poblaciones. Y para estas poblaciones, todo el mundo puede entender que supone claramente una ruptura, ¿no? con su modelo, ¿no?
lo que son sus concepciones ideológicas, con su propia lengua, ¿no? Con sus creencias religiosas, con sus estructuras sociales a todos los niveles, ¿no? Cómo se entiende la relación dentro de la familia, fuera de la familia, entre los diferentes grupos, etcétera. Por tanto, bueno, al final no es más que una imposición de la cultura, ¿no? En este caso, la romana, ¿sí? De este modo, la romanización no deja de ser una expresión cultural. Cada pueblo plasma su ideología, ¿no? Esas expresiones culturales en diversos ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito del matrimonio, de cómo hago las casas, etcétera, etcétera. Pero, claro, es una expresión cultural que viene siempre precedida de una expansión territorial. Evidentemente, esa expansión territorial va asociado a la apropiación de un territorio que en principio no era tuyo y del territorio de sus habitantes, es decir, de la gente que lo habita. Así que de esta manera, bueno, esto una vez que yo me he expandido, ¿no? Por un territorio que no era el mío, pues es lo que me va a permitir desarrollar este concepto, ¿no? De alculturación o de romanización para propagar mi civilización, en este sentido mi lengua, mis leyes, mis costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, también hay que, este proceso de romanización, bueno, pues muchas veces cuando tienes contacto con los textos históricos, ¿no? Y ves cómo se va produciendo el desarrollo. Para la península ibérica contamos con un montón de fuentes históricas en este sentido, ¿no? Con los textos de Apiano, de Diodoro, Tito Livio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ve que según Roma va asumiendo, ¿no? El control en la península ibérica, da la sensación de que entras en un grado de, aparte de las batallas, de las victorias, de las derrotas, etcétera, que entras en un grado de cierto paternalismo, ¿no? Es decir, esa idea, es decir, al final parece que, claro, como los escritores no puede ser de otra manera, escriben, ¿no? O describen el proceso de la conquista de la península ibérica, algunos de épocas muy cercanas a la conquista y otros de épocas muy lejanas, ¿no? Entonces, bueno, se ve claramente esa idea clara de justificar esa conquista que luego va asociada a la romanización, ¿no? Así que desde los primeros momentos, digamos, van jugando a dualidades de lo que es bueno, de lo que es malo, de los porqués, bueno, pues ese paternalismo, como digo, civilizador, ¿no? Entonces siempre van jugando a los contrapuntos. ¿Lo romano qué es? Pues el civilizado, el bueno, ¿no? Habla una lengua grecolatina, ¿no? Por tanto, que es una lengua culta. Los romanos normalmente son agricultores, los romanos beben vino mezclado con agua, como marcan unas normas, ¿no? Y sin embargo, cuando te asocias, ¿no? al lado contrario, con quien toman contacto y a quien vienen, digamos, a extender esa concepción civilizadora, bueno, pues lo vemos en este caso en el celtíbero, pero puede ser en cualquier otro pueblo de la península ibérica o del resto de Europa, ¿no? De la Galia, etcétera, etcétera. Pues bueno, jugamos a lo civilizado y lo bárbaro, pues sabemos, ¿no? Que ese concepto de bárbaro en esencia, ¿no? Significa extranjero, aunque luego vaya adquiriendo concepciones peyorativas. Asociamos también siempre el tema de los bárbaros un mundo que no lleva un modo de vida o que no regula su modo de vida por la agricultura, sino por ejemplo, que son pastores, y en vez de beber vino mezclado con agua, ¿no? Al modo griego, que es el que diríamos, beben cerveza, ¿no? Hacen esa dualidad, ¿no? Los numantinos decían, ¿no? Que los numantinos, Orosio lo señala, que beben un brebaje de sabor áspero, pero que les daba calor y fuerza embriagadora, ¿no? Y que este jugo provenía del fermento del trigo y era llamado caelia, ¿no? Pues, caelia, ¿no? Esa cerveza numantina. En Roma, claro, que quien bebe cerveza, incluso mezclada, eran los pobres, los que no tenían nada. Entonces, esas asimilaciones siempre de lo que es bueno, lo que es malo, lo que yo te introduzco, incluso en algún caso, ¿no? Donde el cónsul invita a la tienda a pactar, ¿no? A estos indígenas y les pone las dos bandejas, ¿no? Perdón, sí, las dos jarras y la copa. Bueno, pues la idea es que si fueran civilizados, ¿no? Y siguieran las costumbres de ese modo, pues bueno, mezclarían el agua, ¿no? Con el vino. Y lo que hacen estos indígenas salvajes es echarse directamente el vino y bebérselo de un trago. Esto realmente es para el lector, ¿no? Es decir, lo que le está diciendo es que, mira, son unos salvajes, digámoslo así, estar justificando, ¿no? La propia conquista, ¿no? La propia asimilación de estas gentes que tienen necesidad, evidentemente, de asumir el control romano. De ahí las concepciones paternalistas. No son exclusivamente, si no nos engañemos, del mundo romano. Si cogemos toda la fase imperialista de la Europa del siglo XIX, esa idea paternalista también funciona en cuanto al cristianismo, en cuanto a la evolución tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues solo por poner un ejemplo, ¿no? Aunque sea el discurso de Aníbal, evidentemente no creo que Tito Livio estuviera escuchando a Aníbal ni nadie que transmitiera sus ideas, ¿no? Pero es muy interesante esa idea, ¿no? De decir, bastante tiempo lleváis corriendo detrás del ganado en los desolados montes de Lusitania y Celtiberia sin ver ningún pago a tantos trabajos y peligros, ¿no? La fase previa, ¿no? Cuando Aníbal, antes de la batalla de Tesino, le arenga, ¿no? A sus diferentes mercenarios, bueno, pues en los elementos. ¿Qué le está diciendo Aníbal, ¿no? A estos lusitanos y celtíberos que le acompañan? Pues que cuando me ayudéis a vencer a los romanos, yo os voy a dar tierras ricas en el Lacio para que os podáis volver agricultores y, evidentemente, a partir de ese momento vivir como Dios manda, ¿no? Lo ponemos entre comillas, ¿no? Como Roma manda. Bueno, pues están representando claramente esa ideología, ¿no? Al final, bueno, jugamos siempre eso, ¿no? Al salvaje, al bárbaro, etcétera, etcétera. Y aún así, en nuestra propia lenguaje lo seguimos utilizando, ¿no? Cuando alguien del FASA se sale de las normas, decimos que es un salvaje, decimos que es un bárbaro, etcétera, etcétera. Bueno, entrando un poco ya en materia, que si no, no quiero alargarme demasiado, ¿no? Quiero ir a cosas importantes. Eh, bueno, pues si vemos, ¿no? El periodo que va asociado a lo que es la conquista romana de la Celtiberia, vemos, como decía antes, que es un periodo de muy largo recorrido, realmente. Es un periodo que empieza con bueno, pues al poco realmente de finalizar, no nos engañemos, la Segunda Guerra Púnica en el 204-202 a.C. Justo una vez que Roma controla el litoral mediterráneo, ¿no? Y asienta sus bases en Tarraco, Ampurias, etcétera, Roma rápidamente se va a introducir, ¿no? Con sus legiones por el Valle del Ebro y va a ir avanzando progresivamente y controlando todos los territorios. El Ebro, el río Ebro, realmente si va de norte a sur puede ser una frontera, evidentemente, por el ancho, ¿no? Y la capacidad de separación que tiene. Pero también lo puedes concebir como una vía de penetración, ¿no? A través del río Duero, yendo por las terrazas aledañas, bueno, no hay ningún elemento, ningún accidente geográfico, ¿no? Que te impida tener. Y esto es lo que sucederá en el año 195 a.C. con la campaña del cónsul Catón, ¿no? Bueno, teóricamente, ¿no? Nunca no se suele asumir, ¿no? Catón llegó hasta Numancia, ¿no? Y tiene un texto ante los numantinos, ¿no? Llamado Numantia Putequites, ¿no? Bueno, lo que está diciendo es que bueno, fue sometiendo territorios del Valle del Ebro y cuando llega a los arébacos y llegan los numantinos, como ve que son de otro calado, ¿no? Y muestran mucho más nobleza y dignidad que el resto de los pobladores de la zona del Ebro, pues bueno, llega y comunica con ellos y pacta ante sus caballeros y finalmente bueno, pocos años después se darán todas las campañas, ¿no? Del cónsul Tiberio Sempronio Graco, ¿no? Que terminarán en el año 179 con la batalla del Mons Caunus, ¿no? La derrota a las ciudades celtibéricas del Valle del Ebro en el 179 a.C. y con los llamados tratados de Graco, ¿no? Aquí luego los mencionaremos, ¿no? Porque empieza realmente a dirimirse cuál es el proceso de cómo Roma va a controlar el territorio de la Celtiberia. Y bueno, el momento final, el culmen, ¿no? de la conquista de estos territorios va a ser las llamadas guerras numantinas, donde en principio, más o menos con Numancia como epicentro, se desarrollan toda una serie de acciones bélicas durante 20 años, con un periodo de paz, como es conocida la paz de Marcelo, donde, bueno, pues Numancia en última fase caracteriza, ¿no? la resistencia, ¿no? De ahí ese concepto de resistencia numantina, y hasta que finalmente el cónsul Publio Cornelio Escipión, al frente de un ejército de 60.000 hombres, decide no enfrentarse nunca más en campo abierto a los numantinos y lo que decide es cercar la ciudad, ¿no? Un cerco de 11 meses, ¿no? Donde, bueno, pues finalmente los numantinos, ¿no? En los textos nos dicen que antes de ser esclavos de Roma, bueno, pues en su mayoría incendiarán su propia ciudad y se toman muerte cada uno a su manera, ¿no? Los pocos que sobreviven serán paseados, ¿no? por Escipión en su triunfo en Roma. Y bueno, por tanto, esos numantinos, ¿no? que deciden quitarse la vida, bueno, pues lo que deciden es seguir siendo libres, eso sí, en el más allá. Es cuando, digamos, que la ciudad cae, pero nace su leyenda, ¿no? Una leyenda que ha llegado a ser, ¿no? Repetida y reiterada por, bueno, pues más de 70 autores en más de 300 ocasiones, ¿no? Autores de época romana, ¿no? Durante un periodo de más de 5 siglos. Por tanto, Numancia se convierte en una referencia a nivel
de los historiadores romanos. Ahora veremos también la importancia que tiene esa idea de que se vaya repitiendo continuamente la historia numantina. Incluso los historiadores romanos utilizaron la historia de Numancia como ejemplo de moralidad. Es decir, Numancia es utilizada como ejemplo de gente que mantenía la palabra dada, de gente hospitalaria, de gente valerosa en el combate. Claro, si todos estos valores, ¿no?, que dignifican al numantino en un momento determinado, los romanos lo utilizan para meterse consigo mismos, es decir, que están diciendo, por ejemplo, un autor, el ya del Bajo Imperio, ¿no?, cuando se dan síntomas muy evidentes de crisis, están diciendo: joder, tú no eres un hombre honorable, ¿no? Tú has faltado a tu palabra, y fíjate, unos bárbaros como los numantinos, pues ellos siempre mantuvieron su palabra dada hasta las últimas consecuencias, es decir, que les ponen como ejemplo moral. Pero muchas veces habría que pensar que si eran tan buenos y tan bonitos, ¿por qué Roma entró y decidió terminar con su propia cultura, ¿no? Y ahí también volveríamos a los elementos que justifican las guerras celtibéricas, las campañas. Y quizás, ¿no?, en el final de los propios numantinos encontramos esa justificación. Es un concepto muy interesante, lo hemos mencionado alguna vez. Es decir, quizás esos supervivientes, realmente quien lo cuenta es Apiano, ¿no?, 200 años después. Pero bueno, esos supervivientes, cuando llegan los pocos, ¿no?, al lugar convenido con Escipión, el texto dice algo así, el texto de Apiano dice que llegaron al lugar convenido, ¿no?, donde llevaban el pelo largo y hirsuto, es decir, greñudos como leones, llevaban la mirada fiera, ¿no?, y llevaban restos humanos, ¿no?, de los que se habían comido unos a otros en el cinturón. Bueno, pues tenían hambre. ¿Qué quiero decir? Que al final todos necesitamos nuestras armas químicas, ¿no? Y los romanos también lo necesitaron. Y quizás toda la justificación de la conquista de la Celtiberia, en este caso de Numancia, ¿no?, pese a ser estas gentes, ¿no?, o tener una moral de tan alto grado, está justificado en el final. Cuando te dice que están cercados y si se les acaba la comida, la lógica para los romanos, en teoría, lo que dicen es que deberían haberse o rendido o suicidado directamente, pero mantenerse hasta las últimas consecuencias, comerse a sus congéneres, digamos que eso da la verdadera visión de que era un numantino, de que era un celtíbero. Y eran salvajes, eran brutos, ¿no?, porque se comen a los suyos. Y bueno, pues en ese momento que un ser humano se come a otro, evidentemente se convierte en una bestia, y las bestias merecen ser sometidas. Como digo, lo de las armas químicas, ya tenemos la justificación desarrollada, ¿no? Pues sería una manera de leer también ese final mítico de Numancia, y de esos prisioneros que son necesarios realmente para justificar la conquista. Y bueno, una vez controlada la Celtiberia, sí que hay, digamos, dos epílogos, ¿no? Epílogos, que sería la rebelión de Tiermes, ¿no?, que va a ser sofocada brutalmente por Tito Didio en el año 98, y luego el mundo final de la guerra sertoniana, ¿no? Tito Didio dice que, bueno, hay un conflicto en la península ibérica donde hay una invasión de los cimbrios, y señala, ¿no?, que dice: llegó Tito Didio a la Celtiberia y dio muerte a hasta 20.000 arebacos. Decía Termeso, una ciudad grande y siempre insubordinada contra los romanos, es decir, que pese a estar sometida siempre estaban dando problemas. Hay otro episodio muy interesante, ¿no?, de un asesinato de un pretor, lo dejamos para otro rato. Dice: la trasladó desde la posición sólida que ocupaba a la llanura y ordenó que sus habitantes vivieran sin murallas. Es un tema importante que luego también trataremos. Esto lo cuenta también Apiano, ¿no? Y como digo, el epílogo es el de la guerra sertoriana. La guerra sertoriana realmente, si las reducimos a la esencia, pues es una guerra civil, ¿no?, realmente entre ¿no?, diversas facciones de la República Romana. Pero claro, es una guerra civil donde parte de la acción bélica se da en el territorio de la antigua Celtiberia. Incluso cuando se habla de Sertorio, nos dicen que aunó a 4.000 jóvenes celtíberos como su guardia personal, como su cuerpo de élite, y que ciudades como, por ejemplo, Usama se ponen de su parte. De hecho, pagarán, ¿no?, cara esa afrenta. Seguramente la mayor parte de las ciudades celtibéricas se pusieron, ¿no?, salvo Contrevia Lucade, ¿no?, que es tomada por el propio Sertorio, ¿no?, se pusieron del lado de Sertorio. Y esto, bueno, pues sí que conlleva que cuando viene Pompeyo, ¿no?, realmente y derrota a Sertorio, pues que todas las ciudades que han estado de su parte sufran las consecuencias, y veremos toda una fase de destrucciones también en esa fase, que muchas veces a nivel arqueológico, bueno, pues se ha querido confundir, o no, con el final de la guerra celtibérica de época escipiónica, ¿no? Hay que tener muy claro que no es así. Normalmente la arqueología da datos más que suficientes para poder interpretar una u otra fase de cuándo ha terminado esa ciudad.
básicamente porque en muchas de estas ciudades destruidas en época sertoriana encuentras, ¿no? Monedas, ¿no? de esas fases, ¿no? De una fase donde Numancia ya había caído y se empieza a acuñar monedas, ¿no? Luego hablaremos del por qué. Bueno, pues de este modo, lo que estamos viendo en Celtiberia es diferentes formas de romanización, ¿no? Tenemos elementos distintivos y elementos que sí que es cierto que son comunes, ¿no? Es, bueno, interesante el texto de Apiano, que tras la caída de Numancia, pues Roma nos dice que envía a Hispania una comisión senatorial, como era costumbre, formada por 10 senadores, es decir, que era digamos, una norma establecida para, una vez que se había controlado y conquistado un territorio, empezar a organizarla administrativamente, ¿no? Dice, formada por 10 senadores a las zonas de Iberia recién adquiridas, ¿no? Que tenía como misión la recogida de información para la elaboración de un plan de actuación sobre las zonas conquistadas para organizarlas sobre una base. Evidentemente no habla de, ya asumen, ¿no? Ese control, ¿no? Es decir, ya no entiende el mundo romano que es un territorio que ya ha sido sometido y de ahí que vayan senadores, ya no van militares, ¿no? Quien desarrolla la organización del territorio, la administración, son civiles, ¿no? Y esto es importante. Y bueno, en Celtiberia veremos dos diferencias, una diferencia clara, ¿no? Entre cómo se va a tratar a las ciudades que se someten en el Valle del Ebro y a las del Valle del Duero. Las del Valle del Ebro, bueno, pues lo que se hará será incluso crear nuevas ciudades, siempre en terreno llano, asociadas, evidentemente, a zonas de explotación agrícola, o en el caso de la Sierra Menera, ¿no? A explotación minera, siempre con una trama reticular bastante específica, esa idea, podríamos hablar ya del Cardo, de Cumano, etcétera, y con una superficie, bueno, más o menos sí, homogénea, ¿no? Entre 10 y 20 hectáreas. Estas ciudades, tanto las etnogo como las que se van a modificar su ubicación, eh, acuñan moneda con letrero indígena. Claro, lo de acuñar moneda es importante, ¿no? Pues nos ha servido además, de hecho, por el radio de dispersión, ¿no? Y localizar algunas de estas ciudades, como es el caso, por ejemplo, en el de Colatas, pero también entender que acuñar moneda solo sirve para una cosa, sirve para pagar. ¿Para pagar a quién? Normalmente esos pagos, ¿no? De tributos, digámoslo así, de estas ciudades que en un primer momento, ¿no? Serán peregrinas, bueno, pues lo que hacen es pagar tributos a Roma, que eso acabará en los bolsos, en los bolsillos realmente, o las bolsas de los legionarios romanos, ¿no? Para pagar a las legiones. Bueno, pues el cambio, ¿no? De localización de ciudades lo vemos, por ejemplo, en el caso de las Tejelados, ¿no? De Monte, la Bilbil de Valderrera o la que se cree que puede ser Olosis, ¿no? En la Caridad de Camín Real. Luego hay otras ciudades como Contrera de Belaistia que se va a desarrollar una reurbanización urbanística, ¿no? Esto no es la norma, no es sobre todo en el Valle del Ebro. Y luego en el Valle del Duero lo que sí que encontramos es que se van a mantener los núcleos, ¿no? Que habían sido conquistados con anterioridad, donde, bueno, pues hay reforma al introducirse nuevas planificaciones. Esto será el caso, como veremos, de Numancia, de Usama o de la propia Augustóbriga, ¿no? En la actual Muro. Y bueno, pues hay en ocasiones donde el movimiento poblacional es bastante reducido. Ya hemos visto la cita, ¿no? Referida a Tiermes, que lo único que hacen es bajarla a la zona llana. Y bueno, sí que hay una serie de elementos comunes, ¿no? Desde el propio Tratado de Graco, ¿no? Entonces, desde la época muy temprana, donde Roma, bueno, pues hay una intencionalidad clara en que una vez sometida al territorio de manera bélica, ¿no? Como puede ser la batalla del Moscaunus, bueno, pues lo primero es que no se vuelvan a rebelar. Y si yo modifico, ¿no? O muevo a la gente de su territorio, pues lo esencial es que no tengan murallas, ¿no? Porque evidentemente una muralla te permite resistir un asedio, Entonces lo que se suele hacer es realmente pues mantener esa idea, ¿no? La prohibición del uso de murallas, esto, como digo, formaba parte del Tratado de Graco, el pago de tributos, lo asociaríamos, ¿no? A la acuñación de moneda, evidentemente, y luego aportar con cierto número de elementos militares, ¿no? A los ejércitos, en este caso, normalmente caballería, ¿no? La poderosa caballería celtibérica, que formará parte, ¿no? De contingentes y de las legiones, incluso hasta el Alto Imperio, y de hecho vamos a encontrar alas de caballería Arevacorum en el propio Limes, ¿no? En la zona germana. Y bueno, pues vamos a ir, digamos, vamos de más a menos. Acabamos ahora centrando, ¿no? El desarrollo, cómo se produce ese proceso de romanización y qué sentido tiene en el caso de Numancia, ¿no? Bueno, pues Numancia es un yacimiento bien conocido,
Eh, Numancia lo que es, al fin y al cabo, es un lugar estratégico. Numancia se encuentra controlando el paso natural, ¿no?, entre el Valle del Ebro y el Valle del Duero. Bueno, si por hacer un simple recorrido, ¿no?, pues por donde pasa básicamente la vía 27 en época romana, la mencionada en el itinerario de Antonino, ¿no?, que el profesor Gallo ha hablado antes de ella, seguro, y por donde transcurre la actual Nacional 122, ¿no? Es la vía de comunicación en la zona norte de la península ibérica entre el este y el oeste. Y bueno, pues lo que controla realmente Numancia es el primer vado sobre el río Duero, el primer lugar donde el río Duero se podía atravesar a pie. Y esto lo convierte en un núcleo de comunicaciones esencial. Con más recorrido, fijaros, en la Edad Media, en Numancia se confluían las dos grandes cañadas que venían de la zona noroccidental del sistema ibérico, ¿no? ¿Dónde confluyen? Pues el único sitio donde pueden confluir, que es donde se puede cruzar el río. Confluyen en Numancia. De ahí que el control del vado es un elemento estratégico realmente, o ha sido un elemento estratégico durante toda la historia. Igual, ¿no?, en el siglo XI, si cogiéramos algún mapa de esa España, ¿no?, de musulmanes y cristianos, en ese siglo XI, en torno a 1030 o por ahí, bueno, pues Numancia fue la frontera de los reinos, de todos los reinos, y porque al norte estaba Navarra, de hecho el propio topónimo, ¿no?, del pueblecito que está en la ladera del yacimiento, el pueblo de Garray, Garraje, en época medieval, es un topónimo evidentemente navarro, ¿no?, diríamos euskera. Tendríamos al norte, por tanto, Navarra, al noreste el reino de Aragón, tendríamos al noroeste el reino de Castilla y al sur todos los territorios del Andalus. Es decir, que bueno, pues esos ríos, ¿no?, esos puntos claves, como son los vados, al final son lugares fronterizos en muchísimas ocasiones, aparte de vías de comunicación. Quien controla el vado controla la comunicación, ¿no?, tanto para entrar como para salir a esos territorios. Y es cierto, ¿no?, que bueno, pues el entorno de Numancia, seguramente lo que estamos hablando es que es el lugar más apto para vivir en esos territorios, ¿no? En un radio aproximado de unos 3 kilómetros, fijaros, en el entorno, poniendo como el epicentro, ¿no?, en la Chincheta, en el centro de la ciudad, tenemos en torno a 40 asentamientos, desde el Paleolítico Superior hasta la propia actualidad. Es decir, eso nos está hablando que los grupos humanos, a lo largo de un periodo inmenso de tiempo, han seleccionado siempre Numancia y su entorno para habitar. Bueno, pues que seguramente nos habla de que es el lugar idóneo, ¿no? Y bueno, pues lo decíamos, ¿no? Los grupos humanos toman esta idea, ¿no? Bueno, pues realmente el cerro de Numancia está ubicado en una altura a no más de 1070 metros, 1078. Es cierto que está defendido, ¿no?, por tres ríos, ¿no?, donde van confluyendo entre ellos para engrosar de manera muy importante al río Duero. Estos ríos son el Merdancho, el Tera y el Duero, evidentemente. La diferencia de altura, ¿no?, entre la base del río y lo alto de la parte más alta del asentamiento, del yacimiento, son 90 metros, para que veamos un poco la desigualdad que hay. Y bueno, la zona menos protegida es la zona noreste. Realmente menos protegida, entre comillas, porque como veremos, en el futuro toda esa zona realmente sí que está protegida por una amplia llanura. De hecho, el propio, ¿no?, cónsul Escipión, cuando te dice que va a hacer el cerco, te dice que en esa zona tiene graves problemas y que tiene que retrotraer el cerco porque en la zona de la laguna no se podía hacer una muralla de piedra, porque era una zona encharcada con mucho barro y al poner las piedras perdían, digamos, el asentamiento. Lo único que puede hacer en esa zona, señala el texto de Apiano, es un gran foso echando la tierra hacia el otro lado para crear un terraplén, ¿no?, porque hacer muralla no podía. Bien, Numancia, como digo, no voy a extender mucho sobre la Numancia en época celtibérica, todos más o menos conocemos su historia, ¿no? Un conflicto de en torno a 20 años, los numantinos, la ciudad, por los datos que tenemos, tanto de Carbonos 14 como las fechas que nos ha proporcionado la excavación de la necrópolis celtibérica, hablaríamos que la ciudad se puede fundar a finales, mediados del siglo III, es decir, una vigencia. Me gusta mucho cuando el profesor, el catedrático, ¿no?, Luis Zapatero, de la Complutense,
en vez de hablar en años, nos habla muchas veces en generaciones, ¿no? Entonces, esto creo que a nosotros nos permite ser mucho más conscientes, ¿no? Del desarrollo humano que pudiera tener una ciudad, ¿no? Y bueno, pues hablaríamos un desarrollo de unos 120, 150 años o de 6, 7 generaciones a lo sumo, ¿no? Es lo que duró la ocupación de la fase celtibérica de la ciudad. Evidentemente, hay cosas de bronce, hay incluso luego mencionaré, por señalarlo, ¿no? Una pequeña empalizada que tenemos bien documentada con cerámicas excisas fichadas con carbonos 14 en torno al 900 antes de Cristo, pero bueno, no hay un ocupamiento continuado hasta esa fase, ¿no? En torno de un 280, etcétera, o podríamos incluso alcanzar un 300 para la fundación de la ciudad celtibérica. La ciudad celtibérica es un modelo de ciudad-estado, es decir, donde controla no solamente, donde no es solamente esta ciudad, ¿no? Es la ciudad más el territorio. Y es cierto que en el entorno de Numancia hay toda una serie de pequeños asentamientos, una veintena, casi una treintena, de pequeños asentamientos que van controlando elementos esenciales para, digamos, desarrollar, ¿no? La vida de la ciudad. Hay zonas, esto está muy bien estudiado, ¿no? Por la doctora Raquel Liceras en su tesis doctoral, donde pues hay zonas que lo que hacen es controlar territorialmente los pasos, ¿no? La visibilidad de los lugares de acceso. Hay zonas que controlan humedales, que son cercanos. Hay zonas que controlan lugares donde hay sal para el ganado, etcétera, etcétera. Es decir, que es un control territorial de pequeños asentamientos y también nos ayuda a entender la población. La Numancia celtibérica no llega a las 9 hectáreas, no salen unas 630 casas, ¿no? De esa forma rectangular con división tripartita de entre 30 y 50 metros cuadrados. Es decir, el cálculo poblacional es sencillo, 630 casas por 4, bueno, pues en Numancia nunca estuvo habitada la ciudad por más de 2.500 personas. Si suma las hectáreas de todos los asentamientos que tenemos localizados en el entorno, bueno, pues podríamos llegar a entender esos, bueno, pues 4.000 o 2.000 hombres de caballería y 6.000 hombres a pie o 8.000 hombres a pie que nos dicen algunas de las fuentes históricas, ¿no? Que era el contingente guerrero que reunía los numantinos. La ciudad cae, la ciudad es arrasada, ¿no? Voy a ir ya más rápido para acercarnos al mundo romano. La planimetría que vemos, ¿no? Es la que dibujó Aníbal Álvarez, un dibujante excelente, ¿no? A inicios del siglo XX. Y bueno, pues la trama, ¿no? Nos llama la atención ese reticulado. La Comisión de Antigüedades y Excavaciones, bueno, pues es evidente que la metodología, ¿no? Que tenemos en la actualidad nada tiene que ver con la metodología de hace 100 o de hace 150 años, ¿no? Tenemos documentadas excavaciones de Eduardo Saavedra en Numancia en 1856, para que os hagáis la idea, ya han pasado casi 200 años, ¿no? Y es evidente que la metodología no era la misma. Ellos tuvieron bien claro que en Numancia había una superposición, eso es más que evidente, pero, por ejemplo, encontraban dos niveles de calles. Una calle totalmente empedrada, que la excavaban, ¿no? Y lo veían muy claro. Y luego, bueno, pues cuando quitaban esa calle, porque ellos decían que iban a levantar el manto del invasor para encontrar el solar patrio, lo cual no es muy metodológico, pero bueno, es lo que hacían, debajo aparecían calles, las calles famosas de piedras pasaderas y aceras. Ellos entendieron que esas dos calles pertenecían a la ciudad celtibérica. No, lo que estamos viendo, como mencionaré ahora, son diversas fases de evolución de una ciudad en época romana, ¿no? En época imperial, ¿no? La ciudad celtibérica tiene otro condicionante totalmente distinto y el condicionante esencial a la hora de identificarla es el adobe, ¿no? El adobe, el barro, pues bueno, técnicamente es mucho más complicado, ¿no? que excavar muros de piedra que más o menos puedes seguirlos con bastante facilidad, que es lo que te da la estructura romana, ¿no? Otro área de Numancia, ¿no? En la actualidad, más o menos, ¿no? Queda marcado el itinerario, varias reconstrucciones, el acceso de entrada por la carretera que viene del pueblecito de Garray. Y bueno, pues Numancia, como decimos, es destruida y ahí la principal pregunta ahora es, vale, una vez que los numantinos se suicidan, unos pocos son llevados como esclavos a Roma, ¿quién reocupa el Cerro de la Muela después de la destrucción de Numancia por Escipión? El propio Apiano nos intenta solucionar, o no lo soluciona, de hecho, ¿no? Nos dice, Escipión distribuyó el territorio de Numancia entre los vecinos, decidió las cuestiones pendientes en las demás ciudades, amonestó y multó a las sospechosas y se hizo la mar en dirección a Roma. Y que digamos así, que Escipión lo que hace es dejar el trabajo bien hecho, ¿no? Y todo atado y bien atado. Es decir, las ciudades levantiscas les pone lo que tiene que poner para controlarlas, a los que tiene que cobrar tributos porque se han pasado un poco de la raya, lo hace y una vez con todo controlado, lo que hace es irse. Entonces, es muy interesante esa idea de distribuyó el territorio de Numancia entre sus vecinos.
básicamente entre los aliados que tenía de la zona, es decir, entre otros celtíberos. Esto es un poco, hablaríamos siempre, ¿no? Pues los españoles en América, pues, bueno, pues Cortés, etcétera, que eran 50 españoles, sí, sí, y 10.000 de otros, de pueblos que estaban sometidos por los aztecas, ¿no? Bueno, evidentemente, esto es un juego que siempre se ha dado, ¿no? Y siempre se ha desarrollado. Y luego te dice pues, lo que ya he mencionado. Los romanos, como es de costumbre, envían a los senadores que van a dedicarse a repartir el territorio de la mejor manera que pueden. Es decir, que Numancia, por tanto, va a ser repoblado en ese primer momento por gentes del propio territorio, aliados del cónsul, ¿no? Es decir, si revisamos, ¿no? No mucho, en 2017 se ha hecho una exposición en el Museo Numantino donde, bueno, pues se ha traído los materiales que Adolf Schulten, ¿no? Uno de los primeros arqueólogos que excava en Numancia, el alemán, y que excavó en los campamentos romanos, estaban los materiales que aparecen en los campamentos romanos. Bueno, si analizamos muchos de esos campamentos o de esos materiales, realmente de romanos tienen poco, tienen más de indígenas que de romanos, ¿no? Entonces, bueno, es normal, ¿no? Que constaran, que formaran parte de esos famosos auxilia, pues gente del territorio que estaban de parte de Roma o por el deber que hemos hablado, ¿no? Que le causa el Tratado de Graco simplemente por el pago de la jornada y el botín de guerra, ¿no? Que les ofrecían los romanos en múltiples ocasiones. Por lo tanto, sus vecinos, ¿no? Son aliados del territorio y bueno, pues se ha querido asociar, ya lo hizo Taracena, ¿no? Con la tribu de los Pelendones. Esto es un tema que, bueno, tiene algo de debate, pero es cierto que todos los autores coetáneos, ¿no? De época de las guerras celtibéricas, los textos de Polibio, Posidonio, Rutilio Rufo, etcétera, nunca mencionan la tribu de los Pelendones. Titos, Velos, Arébacos, Lusones y Pelendones, nos quedaríamos con los cuatro primeros. Solo va a ser Plinio, en época posterior, ya en el siglo I, quien los mencione, diciendo, luego hablaremos, que restituyó a los Pelendones Escipión el territorio que le habían arrebatado los arebacos, como que los arebacos en un proceso expansivo, ¿no? Se habían traído o se habían bueno, pues apropiado de Numancia y a partir de ese momento, bueno, pues los Pelendones se tienen que quedar en la Sierra Norte, ¿no? Pues un poco la división de Taracena, ¿no? Cuando hace la división de las tribus celtibéricas siempre los constriña a la Sierra Norte, ¿no? De la provincia de Soria. Bueno, pues lo que sí que es cierto eran aliados del territorio, ¿no? Y son indígenas realmente, con los mismos condicionantes que el resto. No hay una idea de cultura material diferenciada, de hecho, que te pueda permitir cierta etnicidad entre los diversos tribus celtibéricas. Bueno, pues el tema es, ¿qué restos dejaron estas gentes que van a sentarse en la Numancia conquistada? ¿No? Pues es un concepto muy interesante, ¿no? Porque la propia Comisión de Antigüedades, cuando excava a inicios del siglo XX, final del siglo XIX, pues tiene problemas, ¿no? Porque cuando excava en el interior de la ciudad, dice que hay una ciudad imperial y una celtibérica debajo. Pero sin embargo, Sulten cuando excava dice que hay tres. Bueno, pues la actividad que hemos desarrollado el equipo arqueológico en los últimos ya 30 años, ¿no? Pues realmente nos ha permitido quizás determinar ciertas claves para saber cómo y qué tipo de poblamiento fue el que se desarrolla tras la caída de la propia ciudad de Numancia. Lo primero lo que encontraríamos es una ciudad totalmente arrasada, no nos engañemos, pero no totalmente arrasada con una simple costa, es decir, con casas que estarían encima, estarían semiderruidas, otras no, en un incendio generalizado clarísimo, ¿no? En cualquier parte de la ciudad en que profundices en los niveles romanos aparecen esos niveles de incendio, ¿no? Ese manto fúnebre, ¿no? Que nos dice de esta manera tan poética, ¿no? Los arqueólogos de principio del siglo. Y lo más curioso es que cuando analizamos, lo que encontramos siempre es una triple estratigrafía, o digamos, una estratigrafía romana que puede no sé, haber sido modificada, y debajo dos estratigrafías que son previas a la estratigrafía romana. Las hemos asociado clarísimamente, ¿no? Porque algunos 14, la del 133 a.C., en la parte inferior, y otra intermedia. Y realmente el primero que identifica esta triple estratigrafía es el profesor Schulten cuando excava en la manzana 4, que es la que tenemos en la parte, ojo el ratón, ¿no? En la parte, bueno, sería realmente la parte oeste de la ciudad, ¿no? Esta que estoy señalando con el cursor, donde tenemos reconstruida la casa celtibérica. Ahí él identifica claramente una triple estratigrafía. Y bueno, entre 1921 y 1923 se va a excavar también lo que hoy denominamos el barrio sur, ¿no? Esta zona de aquí, que bueno, fruto de también
de la planimetría que tenemos y una limpieza que desarrollamos, ¿no? Nosotros en el año 2001 pudimos identificar varios elementos que nos han servido como clave para ver que también tenemos ahí señalizada una triple estratigrafía, a lo que hay que sumar la intervención que desarrollamos entre los años 98 y 2000 en la que sería la puerta norte de la ciudad, donde también vamos a identificar esos elementos. Curiosamente, cuando hemos intervenido en el interior de la ciudad, las manzanas 23 y 24, que se ven en esta fotografía, de hecho, esto es la última actividad arqueológica que hemos hecho, ¿no? Parte de la manzana 24, esta, la 23 que está tapada, ¿no? La hemos tapado para conservarla, las estructuras de adobe. Bueno, pues ahí lo que encontramos es simplemente una doble estratigrafía. Una ciudad de época imperial y una ciudad celtibérica antigua, donde los carbonos 14 nos dan 180 más o menos 30 aproximadamente para esa zona. Es decir, dos niveles claramente definidos. ¿Te acuerdas que bueno, pues en el desarrollo normal de una ciudad haya remodelaciones de casas, ampliaciones, reducciones, o me hago un granero donde antes había un patio, ¿no? Bueno, vamos a ver detalladamente estos elementos. Aquí tenemos la manzana 4 de Sulten y es muy interesante, ¿no? Porque volvemos a esa idea. Es decir, en época, es decir, cuando Roma conquista el territorio, lo que se le prohíbe, curiosamente, es utilizar las murallas como elemento de protección. Entonces, ¿qué van a hacer en el caso de Numancia esa gente que vuelva a habitar el mismo territorio? Es decir, que no se va a sentar en el llano de abajo. Pues lo que hacen es aprovechar la muralla como trasera de las casas. Entonces, estos elementos que tenemos apoyados en la muralla, esta es la planimetría del Sulten, es decir, las casas celtibéricas antiguas, digamos que dejaban un paso de ronda entre la muralla y la casa, y sin embargo, las casas de época sertoriana extienden sus muros hasta tocar la casa, lo que hace que las casas sean súper largas y gigantes. Y en ese momento, la muralla deja de ser una muralla y pasa a ser la parte de atrás de mi casa. Y están reaprovechando, evidentemente, la casa. Esto, hay zonas en esta zona que se ve perfectamente como no solamente la estratigrafía iba aquí, se ve perfectamente en algunas zonas como parten muros hacia el exterior. Es decir, que desde la muralla tenemos a la derecha y a la izquierda, o dicho de otra manera, hacia el interior y hacia el exterior, siempre utilizando la muralla como apoyo para situar las casas. Esto es tener una muralla encubierta, no nos engañemos, porque tú en un momento quizás de máxima tensión, como pudo pasar con las guerras sertorianas, bueno, lo que puedes hacer es quitar las casas que tienes delante y sigues teniendo una muralla vigente, ¿no? Por lo menos de 2 o 3 metros de altura, como la trasera de tu casa. Voy más rápido. Tenemos la puerta norte, ¿no? Aquí actuamos del año 98 al 2000, 98 excavando a un lado de la carretera, una zona que ya estaba excavada, y 99 y 2000 una cata de 27x3 que luego ampliamos en su zona superior a 27x5. Bueno, pues es una estratigrafía muy interesante porque, bueno, aquí tenemos varias fotografías. La primera reconstrucción que hicimos, Nacho de la Torre, ¿no? Casi a mano alzada, ¿no? Con el plano que teníamos a escala 1:20, pues aquí se ve ya, se empieza a ver claramente, bueno, pues esa idea, ¿no? Teníamos una casa que estaba pegada exactamente a la muralla y la muralla totalmente destruida. La zanja que comentaba del bronce final, esa empalizada es aquí donde aparecieron las cerámicas hechizas. Y tenemos casas, como veis, a uno y al otro lado. Estoy, ¿no? Gracias a la colaboración, ¿no? de la empresa Revivel, de nuestro amigo Dani Méndez, bueno, pues el 3D nos lleva a permitir visualizar esa idea, ¿no? De casas a uno u otro lado de la muralla, esas casas de época sertoriana realmente hasta época sertoriana, sería lo correcto decir, ¿no? Porque con las guerras sertorianas esta ciudad también va a ser destruida, ¿no? Y bueno, vemos varias visiones de la casa y finalmente el barrio sur de Numancia, donde pasa exactamente igual. Cuando cogemos la planimetría y la estratigrafía, vemos la muralla, lo tenemos aquí, en azul tendríamos todo lo que es lo romano, lo que está encima, y fijaros, muros que van hasta la muralla y luego una serie de muros que nada tienen que ver con los que están encima, que es la estratigrafía romana. Otra cosa es que Numancia ha tenido un problema con el paso de los años. Es un yacimiento que lleva siendo excavado desde 1850, es la conservación. Entonces, muchos de estos muros, y esto lo vemos claramente aquí, si dais un paseo por Numancia, en el muro que tenemos a la derecha, ¿no? Al ser restaurados, claro, quien restauraban en los años 60 no era arqueólogo ni nada parecido, era un obrero, ¿no? Que seguramente trabajaba en el pueblo y que le decían, bueno, pues estos muros que se están cayendo, bueno, pues realdos. Entonces, pues los subía todos y lo que hacía era mezclar estratigrafías, como se ve aquí. Este muro de aquí, la parte derecha, evidentemente es de un nivel inferior.
pero como a él le dieron más, se le dieron piedra, pues lo realza y a día de hoy parece que hay una estancia oblicua, no, realmente está asociado al nivel inferior y como vemos, van asociados, se lleva la misma carga, en la misma dirección que los muros en rojo, ¿no? Evidentemente, lo asociamos hasta. Bueno, pues la Guerra Cántabra en Numancia vuelve a ser destruido, estos niveles aparecen también siempre incendiadas, y luego volvemos a tener otra reocupación ya en época de Octavio Augusto, donde vuelve a surgir en Numancia, vuelve a ser reocupada por indígenas, y bueno, pues a partir de ese momento se va generando un lento proceso, ¿no?, de urbanismo progresivo. Bueno, Octavio Augusto, evidentemente, se va a ver obligado a llegar a la península ibérica para someter a Cántabros y Astures, ¿no?, en las guerras cántabras del 29 a.C. al 19 después de Cristo, y quizás lo que necesita es un punto de apoyo para movilizar legiones, ¿no? Hemos dicho que el tránsito natural, el de Tarraco, es por Numancia y lo que hace es, bueno, pues ir generando lo que será la futura o la vía 27, ¿no? Una vía de comunicación que comunica el este y el oeste de la península ibérica y va, digamos, situando, ¿no?, varias mansio, es decir, varios lugares donde esas tropas de camino a la batalla, ¿no?, a someter a esta etnia, pues bueno, van a tener necesidad de habituallarse, abastecerse, etcétera, etcétera, ¿no? Y puntos de parada, evidentemente, cuando llevas cereal, y bueno, pues vemos que Numancia en esa fase vuelve a ser ocupada, ¿no? También los Quiermes, Augustóbriga, fijaros, Augustóbriga es más que evidente, ¿no?, una fundación de Augusto sobre la antigua Lecorata, ¿no?, Usama, etcétera. Bueno, al final la vía, no nos engañemos, va a ser el verdadero impulsor de esa acción romanizadora, ¿no? Y ya hablamos de esa idea, ¿no? Crear un centro de referencia es el por qué, ¿no?, se vuelve a refundar la ciudad celtibérica en el Alto Duero, comunicar el Valle del Ebro con el Valle del Ebro, el estatus que tendrá la ciudad el de peregrina, es decir, no tiene de momento todos los derechos de una ciudad con la categoría de municipio, y bueno, pues mantiene en cierto modo un modelo agrícola, pero empezamos a ver claramente que se empieza a plasmar un modelo agrícola. Un modelo agrícola también quizás tenga que ver con la pacificación, ¿no? Es decir, al final siempre tenemos esos modelos de 200, 300 o 500 ovejas, tres perros y un pastor. Es decir, que las sociedades pastoriles, como los celtíberos de su época clásica, bueno, pues realmente se dedicaban a la guerra, ¿no? Porque es la manera que tenían de generar prestigio y riqueza y el ganado no hacía falta mucha inversión de trabajo para que fuera un modelo sostenible. Sin embargo, en los modelos agrícolas, bueno, pues eso te ata a la tierra, ¿no? Tú tienes que estar el día de la hora del labora, ¿no?, de la Edad Media, de los monjes benedictinos, ¿no? Hora del labora es reza y trabaja. Pues cuando no estás labrando, pues tienes que estar rezando, es decir, que estás controladito, ¿no? Es un concepto ideológico, ¿no? La gente que da problemas es la gente ociosa, ¿no? Si no, nos vamos al barómetro del CIS, ¿no?, y vemos qué posición está puesto en lo del paro. Y bueno, pues volvemos a esa idea, ¿no? Volvemos a esa idea de los pelendones, de la gente que es restituida, etcétera, etcétera. Y a partir de este momento es cierto que siempre el proceso es muy dinámico, continuo, no vemos parones, vamos a hablar como de diferentes fases, pero realmente son fases que no tienen ningún grado de interrupción y que son progresivas, es decir, que no hay ninguna disrupción clara que haga que de una cosa se pase a otra. Como curiosidad decir que Numancia ya no vuelve a ser nunca la capital administrativa de ese territorio, ¿no? La capital en un primer momento, que de hecho será convento cluniacense, y una vez que Cluny entra en crisis, veremos por qué seguramente, pasa a ser Usama. Y que Numancia no sea la capital del territorio, cuando luego vemos que en época romana incluso, si ampliamos el zoom, es donde la mayor cantidad de elementos asociados, de pequeñas villas hay, bueno, pues quizá nos habla de ese cierto resentimiento, ¿no? Los numantinos tienen tantos problemas que cuando hay que elegir una capital, pues evidentemente los numantinos no se la merecen, ¿no? Esta ciudad es muy interesante, que es una pequeña fundación, en un primer momento, que tiene forma de almendra. Si vemos la fotografía aérea, esta sí que está orientada al norte-sur, vemos que no funciona, o que no, esa concepción romana típica no va a funcionar, ¿no? Porque Numancia se articula en época romana en torno a dos grandes calles, dirección norte-sur, y luego a toda una serie de calles, dirección este-oeste. Curiosamente, esa retícula no es ortogonal, es una retícula que se va escalonando, con una idea fundamental y clara, que sobre todo lo conocen los indígenas que van a repoblar la ciudad: cortar el frío viento del norte, el llamado Cícicus. Toda la ciudad se dispone para protegerse contra el aire. Claro, esto, si intentáramos ver la plasmación de un concepto romanizador, ¿no?, de ideología, esa idea del cardo, del decumano, de la vía principalis, del foro en el centro, pues en Numancia esto no funciona. No funciona absolutamente para nada. Vamos a ver un poco
todos esos detalles. Y es muy curioso, como vemos en este plano, que el primer poblamiento de esta zona queda claramente señalado por un tipo de poblamiento que lo hemos llamado en forma de almendra. Queda muy bien señalado. Y en la planimetría, la de Aníbal Álvarez, si lo analizamos realmente con detenimiento, se ve claramente cómo queda diferenciado. Hablaríamos de 5 hectáreas. Es decir, que en ese primer momento romanizador, ya en época imperial augustea, es decir, la población tampoco sería demasiada. ¿No? Lo que van es preparando, digámoslo así, son eficientes, necesitan un punto clave que controle el acceso al río Duero. ¿Para qué? Para que pasen las legiones. Bueno, pues lo hacemos, lo desarrollamos y luego ya veremos qué sucede. La siguiente fase ya hablaremos de ella, ¿no? Pues aquí, fijaros, lo que menciona, ¿no? Se ve, fijaros, a nivel urbanístico en el plano de Aníbal Álvarez, por ejemplo, la manzana 7, ¿no? Aquí tenemos, vamos viendo muros que separan perfectamente y que llegan hasta aquí prácticamente. Luego ya surgiría esto en la zona de arriba, ¿no? Son ampliaciones de cuando Numancia adquiere la categoría de municipio. Características de ciudad, aquí se ve, ¿no? Claramente, esos cruces de calles, ¿no? Lo que haces es cortar el aire cuando viene de forma directa, por tanto te está protegiendo del medio ambiente. No nos engañemos que Numancia está a 1100 metros con una cara directa, ¿no? La cara norte que da hacia el sistema ibérico. Bueno, pues el sistema de calles, ¿no? Calles de piedras pasaderas, como se encuentran en tantas y tantas ciudades romanas, ejemplos, ¿no? Como Andelos en Navarra, Pompeya. El abastecimiento de agua no se hace con grandes obras hidráulicas, no encontramos acueductos como luego veremos, o como veremos en ciudades como Uxama o Tiermes, ¿no? Y simplemente son aljibes que recogen el agua de la lluvia y la que encauza las propias calles al quedar arrastradas. Y bueno, pues la imagen un poco que quedaría, ¿no? De la reconstrucción de varias viviendas, ¿no? La manzana 7, la manzana 9, ese es un trabajo también de Dani Méndez. Bueno, pues se ve un modelo bastante rural. ¿Qué sucede cuando Numancia llega al 74 después de Cristo? Una fecha muy importante, porque es cuando se promulga el edicto de Vespasiano. Es cuando este territorio, sobre todo en Numancia, ¿no? Si estamos focalizando en ella, recibe el ius lati, ¿no? El grado de municipio. Ya se considera como una ciudad romana y de pleno derecho. Entonces, bueno, es cierto que se percibe un clarísimo aumento de población. Hablamos de los Flavios, ¿no? Entre el 69 y el 96 después de Cristo, para que os hagáis la idea, ¿no? De Tito y Domiciano. Se ve que perfectamente al engrandecerse la ciudad va alterando progresivamente su trazado, en principio hasta la propia muralla, se crean nuevas manzanas y lo que vemos, lo que se ocupa es el lado sur, lo decíamos antes. Si el frío viene del norte, ¿hacia dónde vas a ampliar la ciudad? Si tienes posibilidad, pues hasta las zonas más amables, ¿no? La ciudad en esta fase llegará a las 14 hectáreas, pudiendo hablar de una población que rondaría en torno a las 4.000 personas. Y es cierto que es en este momento cuando Numancia surge o sufre el proceso de monumentalización. Siempre entre comillas lo decíamos, no vamos a encontrar un foro, ¿no? Esto es una curiosidad, pero que es muy interesante, ¿no? No está hecho el modelo única y exclusivamente romano. Y Numancia se preocupa del de cero en época augustea. Es decir, que alguien con esa previsión lo podía haber hecho. Es decir, la de las dos calles paralelas, ir escalonando uno con otros, requiere de una planificación previa. Es decir, que ideológicamente ni se intenta ni se quiere, ¿no? Es lo que parece. Pero bueno, en este proceso de monumentalización vamos a encontrar toda una serie de elementos que nos hablan de que en este momento Numancia ya, por lo menos, tiene esta categoría, ¿no? Veremos un arco honorífico en la entrada de la ciudad, tenemos un edificio público, ¿no? Con un patio conectado, tenemos la presencia de dos termas, un templo en Antis. Es decir, que bueno, pues el mundo romano o ese concepto de romanización es cierto que vemos que por lo menos en un grado mayor está asumiendo las nuevas estructuras del mundo las estructuras indígenas están asumiendo las nuevas estructuras del mundo romano. ¿No? Es cierto que también dotar, ¿no? De toda esta serie de instituciones municipales a la ciudad es enseñar un poco a esos indígenas, ¿no? Que ya llevan muy largo tiempo, ¿no? Digámoslo así, romanizándose, bueno, la grandeza del imperio, ¿no? Y que merece la pena ser romano. Bueno, aquí tenemos un poco más en detalle, ¿no? Los diferentes elementos. Bueno, la curia, ¿no? En el centro de la ciudad, realmente lo que tenemos, ¿no? Es un edificio que rodea, ¿no? Una serie de dependencias que rodean, ¿no? Un patio porticado con columnas, seguramente en alguna zona tú llegaría a tener dos alturas, ronda en torno a 1.000 metros cuadrados,
Luego, por ejemplo, toda una serie de termas. Encontramos dos. Lo normal es que fueran unas masculinas y otras femeninas, ¿no? Pues la única mala suerte que tenemos es que el monumento, ¿no? Inacabado que pusieron en Numancia, bueno, pues está encima de las bañeras, ¿no? Y ahí se ve en la foto, se ve en esta zona aquí se ve el natatio, ¿no? Una pequeña piscina, etcétera, etcétera. Aquí estaría, vemos el opus caementitium, ¿no? Con los diferentes elementos para pasar el vapor de agua en los diferentes tipos de bañeras. El templo, bueno, si miramos las fotos directas y constructivamente, no es un gran templo hecho en mármol, no nos engañemos. Es un edificio, un espacio que sí que es distinto al resto y que, bueno, realmente, ¿no? Lo que nos da la información, ¿no? de que es un templo son las dos alas que aparecieron dentro también, ¿no? Pues una ala a Marte, ¿no? Un esboto a Marte realmente, y bueno, la otra es un esboto a Júpiter, ¿no? Realmente, ¿no? A Júpiter óptimo máximo por decreto de los decuriones, ¿no? Es una de las traducciones que hay un par, ¿no? El deo puede ser Dominus Dedit o puede ser decreto de Curiorum, ¿no? Son las dos interpretaciones que se han dado. Y luego, muy interesante también, en el año, creo que esto fue en 2006, realizando unos sondeos, ¿no? Para ver la posibilidad de poner un parking en la entrada de Numancia, la empresa ECO bueno, encontró, ¿no? En una de las zonas una cosa muy extraña, ¿no? Unos grandes sillares, ¿no? Y bueno, pues el equipo arqueológico intervinimos bueno, pues cavando toda la zona arenaria y bueno, pues ahí tenemos un poco la planimetría de lo que seguramente es un arco honorífico puesto a la entrada de la ciudad. Bueno, pues la reconstrucción creo que es bastante significativa, nos permite entenderlo casi a la perfección. Y bueno, finalmente el barrio sur, ¿no? El barrio sur, ahí vemos la zona más amable de la ciudad, la gente va a vivir al modo romano, ¿no? Por eso, como las columnas, ¿no? Los patios, ¿no? Con columnas toscadas. Lo que vemos son las partes inferiores, realmente. La casa estaría en la parte superior. Ahí donde hemos encontrado la casa del médico, la casa del notario que llevamos, es decir, aparecen restos de instrumental quirúrgico para hacer operaciones, aparecen estilos para escribir en las tabulas ceratas, ¿no? En las tablillas de cera. También hay alguna casa que tiene ese gusto romano, es decir, que las élites de la ciudad asimilan perfectamente ya la ideología romana y se ponen evidentemente a desarrollarse, ¿no? Es decir, tú, cuanto más romano seas y más rico, etcétera, bueno, más categoría tienes en ese mundo global que es el del siglo I, II después de Cristo, que evidentemente, bueno, pues tiene una potencia, una pujanza brutal, ¿no? Luego, curiosamente, en la vía romana documentada hay una plataforma gigante donde a través, ¿no? de los restos encontrados en varios pueblos de alrededor, hemos podido documentar un monumento funerario, ¿no? Un monumento funerario a Lucio Valerio Nepote, la traducción, ¿no? Hijo de Nasón, de la tribu Quirina, ¿no? De 45 años, heredero del testamento. Es interesante que la tribu Quirina fue la elegida, ¿no? por Vespasiano para adscribir a todos los hispanos que en virtud de su edicto de latinidad, ¿no? acceden a la ciudadanía romana. Entonces, lo que vemos al final es que, bueno, este tipo de inscripciones realmente nos indican ya de manera muy clara que la ciudad donde se da esta inscripción pues ya tenía ese estatuto, ¿no? de municipio flavio. Y bueno, pues es muy interesante también que lo que no es monumental mantiene esa ideología que es la indígena. Y eso sí, vemos claramente que el modelo agrícola queda perfectamente establecido. Son casas de agricultores, pero casas hechas de piedra con la techumbre de paja. Es decir, aumentan, ¿no? bastante el tamaño de la casa, básicamente por varios factores. Uno, necesitas un almacén, ¿no? para guardar el cereal. Y luego hay que decir que los modelos agrícolas, los hijos están más tiempo con los padres, ¿no? porque es mano de obra. Entonces, la mayoría de edad, normalmente las sociedades agrícolas, expiran muchísimo más. El hijo tiene que estar en casa. Quiero decir, si mi hijo se va con 15 años fuera de casa, ¿quién me ayuda a recoger la cosecha, a arar, a labrar, etcétera? Pero si se va con 21, perfecto, ¿no? Otra cosa es que el hijo esté deseando salir. Bueno, no están deseando salir, ¿no? Y es muy curioso que es cuando empezamos a ver una serie de asentamientos muy claros en el entorno, asentamientos rurales tipo villa, etcétera, en el entorno de Numancia. Con una peculiaridad, lo vamos a ver, ¿no? Quedan todos marcados. Toda esta serie de asentamientos rurales, fijaros la toponimia, Peña Redonda, Peñas Altas, Lomo de la Serna, Castillejo, es decir, están, salvo uno, salvo la Vega, en zonas altas. En zonas altas por una razón muy clara. Y es que
el entorno de Numancia, realmente, todas las zonas bajas, Numancia es la confluencia de 3 ríos. Cuando el río crece, sucede esto, sucede que se inunda. El entorno de Numancia, todas las zonas bajas, que hoy diríamos que son las más aptas, que hoy son las más aptas para la agricultura, son zonas de lagunas, son zonas inundables de encharcamiento. Y esto es muy importante para entender el modelo y lo que va a pasar a continuación. ¿Qué quiero decir? Que si hoy se inundan, imaginaos hace 2200 años, cuando no había una presa que regula el tránsito del Duero y un azuz en Buitrago. Pues sucede que cuando en octubre tengo que ponerme a labrar la tierra, tengo un palmo de agua en esa zona. Entonces no puedo labrar. Es un modelo idóneo, eso sí, para la ganadería, porque yo, el ganado, el invierno lo tengo en zonas cercanas, un poco más elevadas, donde tengo pasto, y en verano, en vez de llevar a cabo un movimiento de transterminancia, yendo a zonas altas a buscar pasto de altura, esas zonas húmedas se secan y tengo pasto al lado de la ciudad durante todo el año. Y esto seguramente nos habla de la potencia ganadera de Numancia en época celta. Potencia ganadera, potencia económica, potencia militar. Aquí tenemos, ¿no?, de la tesis de Raquel Liceras, ¿no?, las humedales que hay en el entorno cercano de Numancia. Fijaros, una auténtica pasada. Luego el clima también en invierno, bueno, pues es complicado. Entonces, si no pueden cultivar, no pueden roturar tierras bajas, buenas, en el otoño los romanos, ¿qué van a hacer? Pues lo que hacen es lo único que les queda, deforestan zonas a 1100 metros de altitud, es decir, el entorno cercano, y se ponen a cosecharlas. Son territorios que están, como digo, todas a más de 1100 metros. Tierras hoy improductivas. Esta foto es de hace unos pocos días. Mirad, solo hay una finca de labor en esa tierra. Hoy son improductivas, con tractores, con fertilizantes, etcétera. Imaginaros hace 2300. ¿Qué vemos, por tanto? Pues que tenemos, y ya con esto voy a ir terminando, dos modelos enfrente. Un modelo en época celtibérica, donde se ve perfectamente que las sociedades celtibéricas aprovechan el entorno y esto hace que incluso la población crezca, ¿no? En los molinos encontramos que más de la mitad de las analíticas nos dicen que consumían bellota, pero luego también tenemos legumbres, etcétera, cazaban, las zonas inundables le daban una riqueza ganadera sin necesidad de transformar el paisaje. Es cierto que tenían carencias para importar cereal, pero ahí las fuentes nos dicen que lo importaban del territorio vacío, que eran amigos y aliados. La romanización, evidentemente, va plasmada en una ideología. Dice, mi modelo es el bueno, mi modelo es el agrícola. Tú tienes que ser agricultor. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Apropiarte y transformar el paisaje, ¿no? Hemos dicho que van a deforestar zonas altas. Vale, ellos que entienden, lo que pone un poco, ¿no? ¿Qué es más productivo? ¿Qué da más comida? ¿100 metros de tierra destinada al cereal, 100 metros de bosque, 100 metros cuadrados de bosque o 100 metros de más? Evidentemente el cereal. El problema es que cuando pasas el helado 4 veces, llueve y esa arena se va y te caen 3 heladas, te quedas sin cereal. No hay problema. El imperio, en el Alto Imperio, Roma no tiene ningún problema con eso. Ese proceso de monumentalización, ese proceso de puesta en valor, ¿no?, o de publicidad de sus emperadores, hace que sin Numancia o en la Celtiberia falten 100 carretas de cereal, no hay problema, las llevo, seguir viviendo. El problema es cuando el imperio da síntomas de crisis. Y esto es un dato muy importante que nos da realmente la ciudad. Nosotros en la manzana 23 y 24 de la ciudad romana no tenemos ningún material que vaya más allá del 175 después de Cristo. Sigilatas, etcétera. Sin embargo, Mariví Romero, cuando estudia las sigilatas en Numancia, sí que ve una concentración de cerámicas tardoimperiales en la parte alta de la ciudad, también con ciertos restos numismáticos. Pero curiosamente, lo que vemos es que a partir de fines del siglo II hay un abandono rapidísimo de la población de la ciudad, quedándose constreñido únicamente a la parte alta. ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado? Pues seguramente lo que estamos viendo es que el Imperio Romano en estas fases, la crisis del siglo III, todo el mundo la asume, es que a fines del segundo en la meseta se están dando ya síntomas de agotamiento de ese modelo. Es decir, las políticas centralistas imperiales realmente empiezan a ser ineficaces, sobre todo en este territorio. Seguramente va a llegar a ser el mundo romano incapaz de llegar a hacer o de llevar a sus ciudades las propias materias primas que requerían. Y esto es muy importante porque también en este momento es cuando cambia la capital del convento, de Clunia a Usama, porque ese es el cambio. Si tienes una ciudad ahí a la hora del emperador impresionante con sus teatros y su de todo, ¿no?, de la vida de Brian, ¿por qué cambias? Bueno, pues lo que vemos es que hay un total abandono, hay una pérdida de población. ¿Qué hace la población? Pues seguramente se vuelve a lo que sabe hacer, a los modelos más eficientes que le da su propio territorio, a los modelos ganaderos, eso sí ya, de mucha movilidad. Mira, yo para otro trabajo hace tiempo ya
hice un estudio. Cogí 20 ciudades eh, celtibérico-romanas, ¿no? Digámoslo así, que habían en la Celtiberia. Y bueno, pues vi cuántas de ellas perduraban después de la caída del Imperio Romano. Es decir, perdurar quiere decir como ciudad, no me vale que haya un asentamiento visigodo y una casa. Pues fijaros, de 20, con continuidad hasta la actualidad, solo quedaron 3. Esto es un dato muy importante. Si Roma impone un modelo ineficaz en la celtiberia. Al final, como digo, este modelo no funciona, el agrícola. ¿No? De hecho, las ciudades es muy interesante que en época de ese periodo de monumentalidad, final del 1, inicio del 2, todas sobrepasan, ¿no? La extensión de la ciudad celtibérica, es decir, quizás sobrepasan el límite del autoabastecimiento que da el propio entorno. ¿No? Transforman incluso el paisaje, ¿no? Lo modifican a su antojo, pero ni tan siquiera esta modificación es un modelo que es válido. Porque cuando el mundo romano entra en crisis, realmente esto no le va a salvaguardar para mantener la población. Mirad, cuando hablamos de la celtiberia, ya acabo con esto, es muy interesante, siempre tenemos este mapa en la cabeza. Pero es que este mapa no ha dejado de existir, fijaros, es el mapa de la España vacía. Curiosamente, ¿no? Curiosa, muy curiosamente, evidentemente nos falta la zona de Zamora, etcétera. Al final, ¿qué entendemos? Pues que nuestro pasado, ¿no? Continuamente se convierte en presente. Nuestro pasado siempre es presente. No entender el pasado, lo decimos muchas veces, ¿no? Los teólogos, los historiadores, quien no entiende el pasado es incapaz de saber las claves del presente. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Casi ya como moraleja con los modelos importados, ¿no? Debemos ser sobre todo conscientes de nuestras propias peculiaridades, ¿no? Territoriales, ambientales, las propias peculiaridades culturales. Al final, bueno, pues hay que hacer una reflexión, ¿no? Hay que entender, ¿no? Realmente qué somos, por qué somos lo que somos, y quizás la pregunta más importante, ¿no? Es qué queremos ser, ¿no? ¿Qué queremos ser? Y bueno, pues analizando, ¿no? Todos estos elementos es, creo yo, lo que en el futuro nos puede permitir, en determinado grado, ser más eficientes y mejorar nuestra forma de vida, que como vimos, un imperio, fijaros, el imperio tiene una potencia brutal, ¿no? Tiene una pujanza, una vitalidad y en el momento que falla algo del modelo, el territorio se va al traste. Por tanto, tenemos cierta moraleja ahí. Y bueno, pues yo por mi parte, nada más, ¿no? Simplemente agradecer realmente a la Fundación Santa María la Real, ¿no? La invitación para dar esta conferencia y nada más y muchísimas gracias.